Todo empezó un día como cualquier otro en la vecindad. Yo jugaba a que era un superhéroe invisible. Corría de un lado a otro mientras don Ramón arreglaba una silla vieja que se tambaleaba más que ñoño después de una torta. El sol estaba fuerte, y el ambiente olía a jabón de calabaza y ropa húmeda. «Chavo», me gritó doña Florinda, aventándome una chancla que esquivé como ninja. Don Ramón se rió un poco, pero esa risa se fue apagando en cuanto escuchamos un sonido extraño. Era como un crujido, pero hueco, como si se hubiera roto una madera muy antigua. Debajo de la vecindad. ¿Oíste eso?, preguntó don Ramón, alzando una ceja y dejando la silla a un lado. Sí, sonó como cuando abres una caja de galletas y solo hay cucarachas. Me dio curiosidad. Mucha. Don Ramón caminó hacia una de las paredes del patio trasero, esa que casi nadie ve porque está detrás de unos toneles llenos de cosas viejas. Comenzó a mover un par de cajas, y yo lo seguí, sin hacer ruido. No por espía. Bueno, sí por espía. Aquí hay algo raro, murmuró él, mientras sus dedos se deslizaban por las grietas del muro. Entonces lo vimos. Una rendija, apenas visible, oculta por tablas podridas que se deshicieron con solo tocarlas. Detrás. Una puerta. Vieja, negra, con marcas de garras. Y una cerradura oxidada. Pero lo peor no era eso. Era el olor. Un hedor a carne podrida, sangre seca y descomposición. Sentí un escalofrío tan fuerte que casi me da la garrotera desde ese instante. Don Ramón encontró una palanca entre las cosas y forzó la entrada. La puerta crujió como si llorara. Y entonces, el horror. Un pasillo largo, sin luz, con paredes manchadas de algo oscuro. Primero pensé que era óxido, pero cuando bajamos las escaleras, vi lo que era en realidad. Sangre. Coagulada. Pegada en las paredes como si alguien la hubiera pintado con furia. Las huellas de manos estaban marcadas con fuerza, como si hubieran querido escapar. Una lámpara colgaba del techo, oscilando suavemente con un quejido metálico. Y en el fondo, un cuarto. Apenas iluminado por una bombilla roja que parpadeaba. Y ahí, en el suelo, estaban ellos. Cuerpos. Muchos. Algunos colgaban con anzuelos de carnicero incrustados en la espalda. Otros estaban tirados, con el rostro desfigurado, la piel arrancada en partes, los ojos aún abiertos, como si suplicaran ayuda que nunca llegó. Las uñas estaban rotas, como si hubieran arañado las paredes hasta que se les arrancaron. Sentí un líquido tibio caerme en la frente. Miré hacia arriba. Y un cuerpo mutilado colgaba justo sobre mí, goteando sangre fresca. Grité. Grité tan fuerte que me dolió el pecho. Las piernas no me respondían. «Chavo. No te muevas», me gritó don Ramón, también pálido, con los ojos abiertos como nunca antes lo vi. Yo solo pude balbucear algo. Y fue ahí cuando me dio la garrotera. Caí de espaldas, sin poder moverme, con la imagen de esas cabezas colgadas como lámparas en mi mente. Don Ramón me cargó y me sacó de ahí. Lo supe porque, cuando abrí los ojos, estaba tirado en medio del patio. Empapado en agua fría. «Chavo. Reacciona, caray. No te mueras, hijito», me gritó don Ramón, con una cubeta vacía en la mano y la cara desfigurada por el miedo. Solo pude mirarlo. Y temblar. Porque sabíamos que ese lugar había estado ahí. Desde hace mucho. Y alguien en la vecindad lo había usado. Después de lo que vimos, don Ramón me dijo que no dijera nada. No a doña Florinda, no al señor Barriga, ni siquiera a ñoño, aunque lo vi rondar con una torta en cada mano. Eso que vimos no puede saberse, chavito. Nos meteríamos en un lío del tamaño de la vecindad. Me dijo en voz baja, todavía temblando mientras fumaba nervioso un cigarro en la esquina del patio. Pero yo no podía olvidarlo. Cerraba los ojos y veía los rostros, las costillas expuestas, los ojos sin párpados. No podía dormir. Cada noche, la misma pesadilla. Los cadáveres me miraban, sus bocas se abrían y sus lenguas negras colgaban, soltando un gemido largo, como si lloraran desde el más allá. Y yo empezaba a oír ese mismo gemido durante el día. No en sueños. En la vecindad. Una tarde, mientras jugaba con una pelota vieja que encontré, la escuché. Venía del fondo, del cuarto oculto.
como si las paredes lloraran. Me acerqué al rincón de la puerta escondida. Y noté algo nuevo. La puerta estaba entreabierta. Don Ramón. Grité, con un hilo de voz que apenas salía de mi garganta. Él corrió desde su casa con una mirada que decía todo. Se acercó, empujó la puerta. Y volvió a bajar conmigo. Todo estaba diferente. Donde antes había cuerpos en el suelo, ahora solo quedaban manchas negras de sangre seca. Las cadenas colgaban vacías. Las lámparas oscilaban solas. El aire era más espeso. Pero en el fondo, en el rincón más oscuro, ahora había algo más. Una mesa. Y sobre ella, una libreta de renta. Antigua. Empolvada. El nombre de cada inquilino estaba allí. Algunos tachados con tinta roja. Muy roja. Como si fuera sangre. Don Ramón la hojeó lentamente. Y fue entonces que lo vio. ¿Qué es esto?, murmuró, con la voz quebrada. Una lista de deudas. Fechadas desde hace años. Había nombres que yo nunca había escuchado. Nombres de personas que, según esa libreta, vivieron en la vecindad pero desaparecieron sin dejar rastro. Pero ahí estaban sus firmas. Y junto a cada nombre, una palabra escrita con la tinta más oscura que había visto. «Saldado, ¿qué significa esto?», pregunté, con un hilo de voz. Don Ramón se quedó callado. Fue hacia la pared del fondo, donde una cortina negra tapaba algo. La descorrió. Detrás, lo que parecía ser una especie de altar. Hecho con huesos. Huesos humanos. Formando un círculo. Y en el centro, un objeto que no olvidaré nunca. Una chequera del señor Barriga. ¿Qué diablos hace esto aquí?, gritó don Ramón, retrocediendo. El aire se volvió más frío. Y en ese momento, una voz resonó, como si viniera de todos lados. Las deudas se pagan con carne. Yo grité. Don Ramón me cargó otra vez. Subimos las escaleras tan rápido como pudimos. Pero cuando intentamos salir del cuarto, la puerta estaba cerrada con candado. Desde fuera. Rasgamos las paredes, pateamos la madera, pero nada. Y entonces, tras varios minutos, cuando ya pensábamos que íbamos a morir ahí dentro, la puerta se abrió sola. Crujió, dejando ver la luz del sol filtrándose desde el patio. Salimos arrastrándonos. El aire libre olía a comida quemada, pero era mejor que ese sótano maldito. Y cuando levantamos la mirada, ahí estaba él. El señor Barriga. Con una sonrisa amable. Como si nada hubiera pasado. ¿Qué hacían por allá abajo, don Ramón?, preguntó con tono tranquilo, casi divertido. Don Ramón se puso pálido. Yo no podía ni hablar. Barriga no preguntó más. Solo caminó lentamente hacia su auto, se detuvo, y antes de subirse, nos miró por encima del hombro y dijo: los que no pagan a tiempo, lo terminan pagando a otro precio. Y entonces, nos guiñó el ojo. Después de ese día, don Ramón no volvió a ser el mismo. No dormía. No reía. No gritaba cuando doña Florinda lo golpeaba con la chancla. Simplemente se quedaba quieto. En silencio. Yo apenas podía hablar. Veía el cuarto cada vez que cerraba los ojos. Oía las cadenas arrastrarse por el suelo de cemento, aunque estuviera en la azotea o en el barril. Pero algo dentro de mí decía que eso no había terminado. Una mañana, el señor Barriga llegó como siempre. Caminaba lento, pero su sombra parecía más larga. Más pesada. Venía con una sonrisa. Y una caja de herramientas. Vengo a revisar unas tuberías, don Ramón, dijo con tono amable. Pero no traía ninguna herramienta de plomería. Traía una sierra oxidada. Don Ramón se puso tenso. Usted sabe lo que vimos, ¿verdad? El señor Barriga dejó la caja en el suelo y soltó una risa tan baja que me revolvió el estómago. Claro que lo sé. ¿Acaso creyeron que los dejaría ir así nomás? Intentamos correr. Pero él ya lo sabía. Ya nos había vigilado desde antes. Las puertas de la vecindad estaban cerradas con cadenas. Los demás vecinos no estaban. No había nadie. Ni doña Florinda. Ni ñoño. Nadie. Solo nosotros. Y él. La renta se paga, dijo. Y sacó de su chaqueta un pequeño control remoto. Presionó un botón. Y el suelo tembló. El suelo del patio se abrió lentamente, como una boca esperando tragar. Era una trampilla.
que llevaba de nuevo al cuarto oculto. Don Ramón me tomó del brazo. Corre, chavito. Corre y no mires atrás. Pero no alcancé ni a dar 5 pasos cuando el señor Barriga me golpeó con un tubo metálico en la pierna. Caí de frente. Sentí como se me partía el hueso. Grité tan fuerte que hasta los perros del vecindario ladraron. Don Ramón saltó sobre él. Pero Barriga no era humano. Lo lanzó contra la pared como si fuera una bolsa de papas. Ustedes van a ser los últimos. Nos arrastró. Uno por uno. De vuelta al cuarto maldito. Esta vez, no me dio la garrotera. Ojalá lo hubiera hecho. Ojalá no hubiera sentido lo que vino después. Nos ató con cadenas a las paredes. La habitación ya no era la misma. Ahora había fotografías. Polaroids. Cientos. De cada víctima. En la mayoría, aparecían sonrientes al principio. Luego. Gritando. Luego. Sin ojos. ¿Saben por qué nunca dejo de cobrar la renta? Porque me gusta tener a todos bajo control, dijo Barriga, mientras sacaba un cuchillo largo. Su hoja estaba tan desgastada que parecía haber cortado miles de veces. Primero fue don Ramón. No. Grité con todas mis fuerzas. Le cortó el abdomen de lado a lado, sacándole los intestinos como si fueran cuerdas viejas. Don Ramón gritaba. Lloraba. Suplicaba. Barriga no se detuvo. Le cortó los dedos uno por uno, mientras tomaba notas en una libreta. Como si estuviera calificando un trabajo escolar. Renuente al dolor. Muy expresivo. Decía, con voz calmada. Yo intenté liberarme, pero cada vez que me movía, las cadenas me apretaban más fuerte. Hasta que me cortaban la piel. La sangre me bajaba por los brazos, empapando el suelo. Después. Vino por mí. Me acercó el cuchillo al ojo. Tú eres especial, chavo. Siempre tan tierno. Me ahorrarás mucho trabajo con ese rostro de miedo constante. Me cortó la mejilla. Luego los labios. Luego me arrancó una uña. Luego otra. Cada segundo era una eternidad. Mi visión se nublaba por las lágrimas. Y por la sangre que bajaba desde mi frente. Y cuando pensaba que todo iba a terminar. Lo escuché. La renta. Está saldada. Barriga nos miró por última vez, se quitó el sombrero y se fue. Nos dejó ahí. Mutilados. Rotos. Apenas vivos. La puerta se cerró. Y la oscuridad nos tragó. Yo ya no siento mi cuerpo. Solo escucho los quejidos de don Ramón, que se van apagando. Y sé que mañana, otra familia vendrá a vivir a la vecindad. Y si no pagan a tiempo, sabrán lo que cuesta la deuda verdadera. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.